Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y todos hemos sentido esa chispa que se enciende de repente. El nudo en la garganta o la explosión que a veces nos hace decir cosas de las que nos arrepentimos. Pero, ¿qué pasa cuando el enojo no es solo una reacción pasajera, sino un visitante frecuente en nuestra vida? ¿Le ha pasado? ¿Le está pasando? Bueno, hoy en Informativo en Punto vamos a desmenuzar qué hay detrás de nuestras explosiones, de nuestra ira. Nos acompaña la maestra Susana Correa, psicoterapeuta clínica e informada en trauma, para entender por qué nos enojamos tanto, qué intentamos decir con ese enojo y cómo podemos transformarlo en una herramienta sana, sin lastimarme y sin lastimar a los demás. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por estar de vuelta aquí en Informativo en Punto. Quisiera primero que nos platiques, que definamos qué es el enojo, porque nosotros creemos que es una pasión, que es una sensación, que es algo que me hace súper ponerme de malas, irritable, pero ¿qué es? Bueno, el enojo, aparte de que es una emoción y todo el mundo lo sabemos, a mí me gusta también abordarlo desde la parte del cerebro. Entonces, yo sé que es de las emociones más incomprendidas, porque si bien muchos lo sentimos, como que o está muy estigmatizada algo violento y tal, pero el enojo tal cual no es la violencia, esa es la conducta. Okay. El enojo es esta emoción que forma parte de los 7 sistemas emocionales del cerebro mamífero. O sea, lo compartimos todos los mamíferos. Pero en el humano el objetivo es proteger. O sea, lo que genera el enojo es como esta defensa hacia la vida. Si tú notas cuando sientes enojo, aparte de la activación fisiológica, que empezamos a sentirnos como calientes, las hormiguitas en los brazos, el nudo en el estómago. Como un fuego por dentro, ajá, ¿no? Que se va recorriendo todo. Síguele, ¿no? Exacto. Síguele y ahorita me conoces. Bueno, en eso, lo que está sucediendo en tu cerebro es que algo percibió como una amenaza. Puede ser simbólica, no necesariamente real, como que alguien te está faltando al respeto, ¿no? A veces, a lo largo de nuestra vida, vamos experimentando situaciones que vamos asociando como con faltas de respeto, con agresiones, etc. Entonces, nuestro cerebro lo va registrando. Cuando llega este estímulo, esta situación, y nuestro cerebro lo interpreta como amenaza, hay varias estructuras involucradas, pero no me quiero meter en eso. Para rápido, tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala cerebral, no la de la garganta, está en nuestro cerebro. Entonces, ¿de qué sirve o de qué va? Así, a grandes rasgos, es el sistema de alarma de tu cerebro. Entonces, bueno, de nuestro cuerpo. Cuando llega una situación que nosotros percibimos como amenaza, entonces se prende nuestra amígdala, se manda una señal a varias estructuras en nuestro cerebro y entonces tu cuerpo lo que hace es prepararse para la lucha o para la huida, ¿no? Porque la función del enojo tal cual es protegerte. Pero ¿qué sucede? Se han hecho investigaciones y se dice que una emoción aproximadamente dura en nuestro cuerpo como 90 segundos. No, Susana, es que sabes que yo traigo un enojo desde hace años, no se me va, como que 90 segundos. 90 segundos, la emoción tal cual en la activación del cuerpo. Pero si a esto le añadimos una carga narrativa, o sea, un diálogo interno, es lo que lo mantiene a lo largo del tiempo. Sí, porque la emoción es pasajera, se va, ¿no? Nosotros decidimos alimentarla con recuerdos, con mensajes, con olores, con llamadas, con lo que tú hacemos, ¿no? Con lo que ustedes quieran. Pero ¿qué hay detrás del enojo? Detrás del enojo, tal cual, hubo una interpretación de amenaza. Entonces, lo que tu cuerpo hace es reaccionar ante ello, ya sea a través justo de un recuerdo, de una narrativa, etcétera. Se prepara para luchar o huir, que el enojo es más hacia la lucha, es esta defensa hacia la vida o hacia la injusticia o la frustración, y entonces dependiendo de cómo nos enseñaron a gestionarla es como sale. Entonces podemos tener un enojo explosivo, implosivo
o asertivo, que es el que nos cuesta más trabajo y muchos van a terapia por eso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Creo que ahorita, no sé si todos, pero en redes sociales se ha visto mucho que se habla mucho de apréndete a regular, ¿no? Claro. Y es muy bonito, pero no hay autorregulación si no hubo una corregulación previa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros desde que estamos pequeños tenemos como nuestras emociones primarias que nos permiten sobrevivir, ¿no? Esta parte, por ejemplo, en específico del enojo, cuando el bebecito siente frustración porque tiene hambre y no le dan de comer, ¿qué hace? Pues llora. Claro. Llora y busca justo pues este llamado de aliméntenme, ¿no? Entonces, si la mamá está bien sintonizada hacia las necesidades del hijo, pues va a ir y va a propiciar el alimento, ¿no? Si esto no sucede, el niño va a llorar y llorar más. Si esto no sucede, lo que pasa es que el niño deja de llorar, pero por una desesperanza aprendida. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos a tener activaciones y dependiendo de cómo nuestros cuidadores, papá, mamá o nuestro entorno reacciona hacia esas reacciones de nosotros, vamos a ir aprendiendo a través de la asociación de cómo lidiar con esto. Entonces, ¿cómo se ve en la vida adulta, por ejemplo? Yo he visto en consulta personas que tienen asociada el enojo con algo muy negativo, entonces lo evitan lo más posible porque a lo mejor crecieron en un entorno como muy violento y fue como yo no me quiero convertir en esa persona, entonces el enojo es malo, pero no era el enojo, sino era la forma en que se gestionó el enojo, claro, que era lo que hacía daño. Y la situación, ¿no? Porque justo mi pregunta va relacionada, ¿por qué algunas personas sienten tanta ira, tanto enojo en situaciones que para nosotros o para algunas personas son insignificantes? Que tú dices, tranquilo, oye, no era para tanto, ¿tiene que ver con nuestra historia de vida? Está asociada a nuestra historia de vida y aparte a la interpretación que cada uno le da. Por ejemplo, no sé, ¿se pueden decir groserías? Un tono sutil porque estamos en la mañana y están los niños. Bueno, suavecita. Yo siempre les doy un ejemplo a mis pacientes cuando hablamos de la interpretación o la narrativa detrás de una situación. Tú puedes estar una persona y de la nada se levanta, ya sea molesta y a lo mejor te dice una grosería. Y al momento de decirte la grosería hay personas que se ríen y dicen como que, ay, sí, yo te la saludo, ¿no? De que gracias por el recordatorio y se van. Pero hay otras personas que se enganchan y esto va mucho en cómo lo vas integrando tú. Hay cosas que a lo mejor te pueden pasar como con una pareja, con una amistad, en donde a lo mejor haces una broma que para ti en tu contexto es gracioso, pero tal vez en su contexto es una falta de respeto, ¿no? Claro, mi papá dice, no es la mentada, es el tonito. Es la forma claro, como te lo dicen. Desde tu enfoque también en trauma, ¿qué le pasa al sistema nervioso cuando literal explotamos? Porque estamos alterando, estamos inflamando, estamos subiendo el cortisol. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Pues el enojo sí, tiene como varias hormonas involucradas, que es el cortisol y la adrenalina, entre otras. Y creo que también se ha estigmatizado mucho el tema del cortisol. El cortisol por sí solo no es malo. El tema es cuando se mantiene prolongado en el tiempo de manera muy elevada. Pero ese es otro tema. ¿Qué sucede con el enojo o por qué muchos están como súper activados? Hay una teoría desde la mirada de trauma que se llama la ventana de tolerancia, ¿ok? Todos, cuando sentimos cierta emoción, yo siempre les digo que es como empieza a burbujear tu volcancito, ¿no? Entonces, cuando tú estás acostumbrado o acostumbrada a identificar las señales en tu cuerpo, que esto le llamamos interocepción, empiezas a detectar el calorcito, etcétera, y entonces ahí podemos empezar a meter como estrategias de regulación, el respirar, el moverte, el pedir un momento. ¿Por qué?
Porque cuando la emoción es muy intensa, ¿te acuerdas de la amígdala que hablábamos, que era el sistema de alarma como de todo tu cuerpo? Bueno, la amígdala lo que hace al prenderse, bloquea o compromete un poco la parte frontal de tu cerebro. La parte frontal del cerebro de lo que se encarga es de la regulación emocional, toma de decisiones, control de impulsos, lo que nos hace adultos funcionales, por así decirlo. Entonces, cuando esto se compromete, pues ya no piensas racionalmente. Nubla literal nuestra voluntad, Nubla. ¿no? Que es la toma de decisiones. Por eso vemos que hay personas que enojadas, pues, inclusive pueden llegar a quitar la vida de una persona porque se ha visto, ¿no? O no se controlan. Después como que regresan en sí, como si estaban en shock y ¿qué fue lo que hice? O decimos cosas muy hirientes también. Entonces, el tema es que, regresando un poco al punto de la ventana de tolerancia, estamos muy acostumbrados a ver el cuerpo solo como en la cabeza. Entonces, si estás sintiendo enojo, pues repítete algo y shalala. Pero si entendemos que cuando sentimos enojo y la amígdala se prende y otras estructuras se comprometen, ya no podemos tomar decisiones racionales. Entonces, ¿qué es lo que dice la ventana de tolerancia? Cuando todos tenemos una ventana, unas más amplias que otras para diferentes situaciones. Cuando estamos dentro de nuestra ventana, todavía podemos tomar decisiones racionales. Entonces, es cuando tu volcancito está burbujeando y entonces tú puedes decir como, oye, no quiero seguir con esta conversación, y te separas. Pero a veces sucede que el volcán hace tal erupción que nos salimos de la ventana de tolerancia y entramos en este estado de supervivencia. Porque si te acuerdas, el objetivo del enojo es sobrevivir. Entonces, cuando nos sentimos en tal amenaza, es cuando esto se bloquea, o sea, la parte frontal de nuestro cerebro se bloquea, y entonces somos pura reacción. Ahora, si en nuestra historia de vida también hubo mucho maltrato, nadie nos supo enseñar a regular al cuerpo, etc., hay personas que ante ciertas situaciones ya no pasa por el procesamiento del neocórtex, o sea, ya de la llega parte directo. ya llega directo a la amígdala, y entonces entra en este estado de supervivencia y ya no piensan, y es cuando empiezas a decir cosas súper hirientes, etc. Entonces, cuando eso sucede, primero tenemos que ir al cuerpo, después a la mente, pero si tú intentas darte calma desde la racionalización de la emoción, por eso muchos no logran darse calma. Y a mí me ha tocado en consulta que me dicen, es que respiro y lo sigo sintiendo. Pero no sabemos respirar. Claro. Cuando sentimos enojo, la parte instintiva en nuestro cuerpo se acelera el ritmo cardíaco, empezamos a inhalar y a exhalar con rapidez. Entonces, el cómo respiro también es la clave. ¿Y en dónde está mi atención? Porque si yo estoy respirando súper rápido y aparte estoy como sí, estoy oxigenando, ¿no? En realidad. Me está viendo la cara, seguro no le importo. Seguimos alimentando como la emoción, y aparte nuestro cerebro no logra distinguir entre algo real o imaginario. No literal, porque obviamente, pues si estoy imaginando, sé que estoy imaginando. Pero nuestro sistema nervioso va a reaccionar de la misma forma si me estoy imaginando justo a través del diálogo interno, esto de sí, me está queriendo ver la cara y no le importa y no sé qué y bla, 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 así me lo está diciendo la persona. Entonces nos seguimos activando. Entonces, ¿hay alguna fórmula como para primeros auxilios, así digamos, para que yo tenga que parar, si bien no sabemos respirar, si bien es por el cuerpo, o es autoconocimiento, que de ahí es un autocontrol? Yo ya sé qué temas son los que me causan un conflicto, o literal es empezarlos a tratar, a sanar, porque es normal enojarnos, sí, pero no todo el tiempo, no a esos grados, sí, no claro. Tener ya el control de mis emociones, porque si bien no decido sentirlo o no, es parte de lo que compartimos, como bien lo dijiste con los animales, sí decido cuánto tiempo le voy a dar a ese enojo. Hay personas que vienen enojadas toda su vida y te cuentan historias de años, ya pasaron.
y siguen cargando eso en el cuerpo, que aparte afecta la salud física, pero también la mental. Sí, claro. Pues mira, sí es mucho autoconocimiento en empezar a identificar, qué es lo que me molesta, 2, yo cómo lo empiezo a sentir en mi cuerpo, el empezar a notar cómo empieza a burbujear, o sea, en qué momento paso de semáforo verde a rojo. Sí, ya ni siquiera intermedio, ¿no? No pasaste el amarillo. Como que empezar a identificar cuándo ya algo me empieza a molestar para ahí empezar como a ir frenando, así como en el auto. Eso sería 1. 2, si ya traes como temas de mucho tiempo y sigues sintiendo el enojo, porque cuando esto pasa no hay temporalidad, o sea, no es como que, ay, pues ya supéralo, no, cuando hay una carga emocional. Eso no jamás, que te digan, ya supéralo, sí. Pues si tengo todavía el dolor, ¿no? A flor de piel, pero si ya pasó, lo sigues viviendo como si fuera el mismo instante. Sí, claro, porque aparte está cargado de, pues, una historia que te cuentas, pero también es porque hubo algo que se sigue sintiendo como injusto, que no se verbalizó, que no se concluyó. Entonces, ahí sí yo recomendaría, si está dentro de las posibilidades de la persona, buscar ayuda profesional para escarbarle un poquito más. Pero para iniciar así, primero yo los invitaría a ver qué tanto usan las redes sociales, porque también el estar estimulados constantemente con las noticias que hay hoy en día, cómo está la situación de seguridad, etcétera, muchas veces eso también activa nuestro sistema nervioso. Si no estamos durmiendo suficiente, si no estamos tomando suficiente agua, si no estamos haciendo como alguna actividad que nos permita lidiar con el estrés, a veces el enojo es como la puntita del iceberg de 1000 otras cosas. Entonces, como también socialmente el enojo es como la emoción un poquito más notada, validada, y aparte es la emoción que nos hace sentir que nos podemos mover, o sea, nos da esta energía. Esta adrenalina inclusive, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces por supervivencia nos abrazamos a ello, porque es como, pues es que si esto me permito no sentirlo, ¿cómo avanzo?